me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correamena. Don Luis, gracias por estar ahora sí nuevamente con nosotros. Luis, de verdad, estamos empezando la semana. Muchas preguntas que la gente nos hace. Gracias por sus comentarios a los amigos chairos. Se los agradecemos de verdad. Es un placer poder saber que existen ustedes acá en Yucatán. Lo que no saben es que no los vamos a dejar de platicar y de informar lo que está pasando en el estado. I am sorry, lo siento, si les duele, pues ni modo. Pero, Luis, de verdad, muchas cosas que decir, Luis, muchas cosas de esta 4T. Y antes que nada, buenos días, Luis. Muy buenos días a la producción, como siempre, buenos días a todos los que nos ven y nos oyen a través de estos. Oye, yo sí quiero agradecer, no solo respondo los comentarios que nos hacen al programa en Facebook, sino también lo agradezco. La semana pasada entró un comentario, pues que algunos pueden calificar de desagradable, yo los tomo bien, que nos mandaban a bañar, lo tomé para mí. Y gracias a ese comentario me di cuenta que la graduación de la luz de la cámara de mi laptop estaba mal y entonces siempre me veía yo oscuro. Entonces, bueno, yo creo que ya lo corregimos para esta ocasión. Agradecemos los comentarios de todos los que nos hagan. Incluso hasta los insultos, trato de contestarlos con educación. Oye, Luis, lo quedamos la semana pasada que ibas a platicar hoy, porque el martes fue el informe de Andrés Manuel y fue una sorpresa para todos que él haya dicho en su informe que ya cumplió 97 de los 100 compromisos de campaña que hizo. Y mucha gente decía, órale, ¿cómo que 97 de los 100? Y de verdad, o sea, mucha gente decía, bueno, ¿y cuáles son los 97 que ha cumplido? ¿Y cuáles son los 3 que le hace falta, Luis? Y es por eso que te pregunto, yo le disculpo, ahora sí desconozco, Luis. Mira, en primer lugar, yo creo que el presidente, de quien se esperaba muy diferentes formas, cuando menos, adoptó la forma tradicional del informe de gobierno presidencial, el triunfalismo, ¿no? Creo que si algo ha caracterizado a todos los presidentes es escasa autocrítica, es un sentimiento, un deseo e incluso una promoción que despliegan de logros realizados, logros alcanzados. Es decir, siempre ellos se califican palomita todo, tratando de venderle al público que la actuación del gobernante y el ejercicio de gobierno que ha desplegado es positivo. Incluso yo he criticado algunos informes de otros personajes, diciendo que me parece que en la promoción del informe, que incluso la ley establece días antes, durante y después del día que se realice el informe para no incurrir en ilegalidades de promoción a la persona, no debieran haber testimoniales, o sea, esos testimoniales preparados con escenografía y casi actores entrenados, donde se registra un hablar a favor, un agradecimiento al gobernante para que en lugar de que el ciudadano obtenga la información del informe y haga su propio juicio de valor respecto de la actuación gubernamental, pues hombre, se conduzca a los ciudadanos a tener una imagen positiva, favorable, independientemente de los resultados, de lo que la realidad diga, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un presidente que, como todos los anteriores, incurrió en el triunfalismo a la hora de expresar. Tan es así que dijo que a 2 años de gobierno ya había cumplido 97 de 100 compromisos, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, pudiéramos empezar a analizar esto, dando por válido esos 97, no sé cuáles sean tantos compromisos cumplidos, que incluso hasta esa afirmación estoy seguro que asombró hasta los
hasta la gente que cree en Andrés Manuel. Porque, hombre, nosotros, Gerardo, platicamos en la calle con gente que cree en Andrés Manuel y a pesar de que lo defienden, van viendo, poco a poco han ido aceptando que hay un sinnúmero de cuestiones en las que no ha cumplido o que es poco probable poderlo defender porque incurre en contradicciones muy graves, ¿no? Pero, a ver, de esas 97, como no conozco el listado de las 97 que dice que cumplió, pudiéramos mencionar algunas afirmaciones que él hacía en campaña, que fueron muy publicitadas, muy comunicadas, muy fijadas en la imagen del electorado y que, pues, que yo sepa, pues no las cumplió. Mira, podemos hablar de la venta del avión, por ejemplo. ¿Vendió el avión? No, no lo vendió. Ahí sigue el avión sin venderse, hizo una rifa, hizo toda una ladaca publicitaria, ensartó a un grupo de empresarios con la compra de algunos de los números, engañó a buen número de mexicanos y resulta que no vendió el avión. Entonces, a 2 años de distancia, una de las que seguro son las 97, está en el listado de compromisos que él hizo, no lo cumplió, pero tampoco sacó al ejército de las calles, ¿no? Y en eso yo he señalado, porque me gusta ser congruente en lo que digo, ser consistente más que nada en lo que digo, que si algún día he dicho a mí no me parecía correcto sacar al ejército de las calles, no en esta circunstancia país, pues me parece bien que no la haya sacado, pero es un compromiso que él asumió que tampoco cumplió. A mí me gustaría saber qué dice él del cumplimiento de que habían 500 millones que se iba a ahorrar anualmente por el costo de la corrupción. ¿Ya los encontró? ¿Dónde están? ¿Los encontró y pasaron a manos de otro ladrón, de otro corrupto? ¿O resulta que con ese dinero ya pudimos financiar algo de las necesidades de los mexicanos? También comunicó, publicitó y le vendió al pueblo mexicano que había que descentralizar el gobierno. Que era absurdo que todos los mexicanos fueran al centro del país, específicamente a la Ciudad de México, para tratar con el gobierno federal y que el gobierno federal no tenía lógica de que muchas de sus secretarías o dependencias estuvieran en el altiplano. Las descentralizó. ¿Ok? Estos 4 ejemplos, como muchos otros que pudiéramos dar en materia educativa, en materia de todo, de lo que sea. Oye, Luis, de hecho, de acuerdo en lo que está diciendo, yo me acuerdo que incluso la Semarnat pues, tiene sede aquí en Yucatán y renunció, me acuerdo que renunció la primera, renunció el segundo titular, renunció el segundo titular y está la Semarnat y sigue ya esperando que regresen, igual que en Quintana Roo está la Secretaría de Turismo y tampoco en Chetumal. No ha habido. Entonces, eso es mira, es que en ese triunfalismo que pareciera ser obligatorio del gobernante, pues no pudo ajenarse a eso el presidente Andrés Manuel. Tuvo que ser triunfalista en la medida en que el ejercicio gubernamental no puede acreditar un cumplimiento de lo ofrecido en campaña. Porque, mira, no tendríamos que hablar solo de Andrés Manuel, de esto de que se ofrece y no se cumple, pero desafortunadamente este presidente que dijo que no, que dice todos los días que no es igual, pues resulta que hace lo mismo. Yo me acuerdo cuando Vicente Fox ganó, lo he contado en algunas ocasiones en programas radiofónicos, me acuerdo mucho de la entrevista de Héctor Aguilar Camín, que curiosamente hoy es cuestionado, que nunca cuestionó nada, pues resulta que él le hace una entrevista a Vicente Fox, ya ganador de la elección, y le dice, bueno, Vicente, tú te vendiste diciendo que 70 años de historia de este país han sido todos desgracia, que el crecimiento es absurdo. Y Vicente Fox, me acuerdo que le contesta poco más o menos diciendo, mira Héctor, en campaña se dicen muchas cosas, ¿no? Como diciendo, oye, todo lo que dije, ahora yo ya soy presidente, ahora ya no puedo decir exactamente lo mismo, porque además fue para arengar a las huestes de alguna manera, ¿no? Pues bueno, lo mismo le pasa al presidente Andrés Manuel, ¿no?
Él decía que tenía que sacar al ejército, era caso indispensable, esencial de un cambio de gobierno, era que el ejército saliera en las calles. Llegó y no sacó al ejército. ¿Cuánto nos vendió que el lujo en el que vivían, y por eso usó tanto el simbolismo del avión? Bueno, pues él vive en Palacio Nacional, hombre, que no han visto las fotos del comedor que todos quisiéramos en nuestra casa, con las sillitas en las que se para correr la cortina, que son acervo, o sea, son parte de la riqueza, de los activos de la nación. Bueno, él vive con lujos. Ese Andrés Manuel del Zurito, del Jetta, cuando entró, pues no es el presidente. Entonces resulta que el presidente que tanto quiso vender una imagen, que tanto le dijo a los mexicanos que iba a hacer o iba a dejar de hacer cosas, pues resulta que a la hora de ser presidente y tener la responsabilidad, todo eso cambia. Pero olvídate de las 97, Gerardo. A mí me empezó a dar vueltas la cabeza cuando oigo al presidente decir que cumplió 97 de 100. ¿Cuáles eran las 3 que no había cumplido? Híjole, como no me las dice él, yo empecé a revisar entre las necesidades de este país más importantes, más significativas, cuáles pudieran ser esas 3 en las que no ha cumplido y que hizo pronunciamientos muy importantes durante la campaña y sigue haciendo pronunciamientos en ese sentido, nada más que esos pronunciamientos o esas afirmaciones no corresponden a la realidad. Y entonces yo quisiera creer que él englobó una serie de temas en un tema macro, si realmente quisiera creerle que solo 3 ofrecimientos de campaña no ha concluido o no ha correspondido su ejercicio gubernamental a eso o no los ha resuelto. Y esos 3 temas en los que se pudieran englobar muchísimas cosas, me parece gravísimos para el país, importantísimos, son de primer orden. Incluso son los que en todas las encuestas, en todos los países donde se realicen, aparecen como el 1, 2 o 2 y 1 siempre. Economía y seguridad. Y por obvias razones, en este momento, salud. Porque por primera vez en las encuestas que se hacen en el país, hay un tema que rebasa a economía y a seguridad en la preocupación de los mexicanos, y es salud. Entonces, a ver, si le creemos que 97 de 100 cumplió, los 3 en los que no cumplió son nada más ni nada menos que salud, economía y seguridad. Porque, a ver, él dijo que en materia de seguridad, ¿cuánta campaña no hizo poniendo en la mente de los mexicanos que lo más grave que había sucedido en inseguridad en este país fue la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón, su acérrimo enemigo, y que eso había ocasionado que hubiera tantos muertos en las calles? Pues resulta que en 2 años, una tercera parte del sexenio de Andrés Manuel, pues tenemos casi el mismo número de muertos violentos en este país como todo el sexenio de Calderón. Entonces, a ver, ese es uno de los 3. O sea, no solo no sacó al ejército de las calles, que decía que era una mala guerra, no solo no disminuyó el número de muertos, no solo no hace nada contra la violencia y la delincuencia en este país, porque es mejor regañar o acusar ante la abuelita para ver si el nieto se porta bien. A ver, esa es una de las 3 deficiencias, las únicas, dice el presidente, 3 compromisos no cumplidos. Ese es uno de ellos. No lo dice él, pero yo sí afirmaría que es uno de los compromisos que quedaron muy claros en campaña que no ha cumplido el presidente. No ha hecho que este país sea menos violento. Su mecanismo, su lógica, su ideal de abrazos no balazos no ha funcionado. Hay más balazos hoy en este país que cuando había guerra de Calderón contra el narcotráfico. Entonces me parece
que si solo 3 de 97, pero uno de esos 3 es inseguridad, no ha cumplido el presidente, pues estamos en un presidente que no tiene nada que presumir, nada que festejar, y ese triunfalismo está totalmente fuera de lugar. Pero ese sería uno, Gerardo. Ese sería uno. El otro es cuestión económica. A ver, no nos vendió que el crecimiento de los gobiernos anteriores, no tanto lo dijo en campaña, era absurdo, era ridículo, que no era posible, que no renunciaran, decía él en esos ayeres, que no renunciaran los gobernantes que no lograban que México creciera en el orden del 4 y el 6%, que esos ridículos números de crecimiento del 2% eran suficientes para que renunciaran y se fueran porque no sabían gobernar este país. Esa falta de crecimiento que hay antes de la crisis económica provocada por la pandemia, que lo hizo decir en una mañanera, es que ahora ya no vamos a medir crecimiento. Eso del ¿Felicidad? eso del PIB son mentiras, eso del PIB son vaciladas. Ahora vamos a medir el estado de felicidad de la gente. A ver, entonces resulta que la cuestión económica, la economía del mexicano, no las cifras macroeconómicas que él mismo también cuestionaba antes. No, la economía del bolsillo del mexicano, en donde hay más desempleo, donde a pesar de que se puso un salario mayor, el salario mínimo creció, hay mucho menos gente que lo gana, hay mucho menos gente afiliada al Seguro Social porque no tiene empleo formal, porque perdió su empleo, porque su negocio, en el negocio en el que trabajaba ya quebró por razones diversas que él no quiso atender, porque la circunstancia de la pandemia es mundial, sí, pero había que atender esas circunstancias. Y él, con el pretexto de no apoyar al dueño del negocio, dejó desamparados a los empleados en el negocio. Entonces, ¿qué? Esta economía deteriorada de México es otro de los 3 puntos que no le ha podido cumplir al mexicano, a pesar de que tanto habló en esa materia antes. Oye, Luis, oye, pero antes que pases a otro, está padrísimo esto que es decir, porque ella reconoció de que la economía está mal. Por eso tenía que traer una experta en economía para cambiarle y poner una nueva secretaría como es Tatiana Cloutier. O sea, necesitamos una experta en economía, ya con una experta como es Tatiana. Entonces él dice, bueno, oye, alguien que, oye, Tatiana, no importa, solo acabó la secundaria, pero es experta en economía y va a hacer lo que yo diga. Y es por eso que ya tenemos a nueva secretaria de Economía. Lleva a Tatiana Cloutier porque sabe que es de los personajes más aceptados públicamente que tiene Morena. Y es incondicional y la lleva para tratar incluso de subir un poquito y dejar atrás la molestia. Tatiana, no es porque sea buen economista, no es porque sea haber sido secretaria de Gobernación. Acordémonos que cuando se integra el gabinete, Tatiana queda un poco resentida por no haber sido la secretaria de Gobernación, no acepta cargo alguno, regresa al Poder Legislativo y ahora pues la integran al gabinete en funciones de secretaria de Economía. Mira, yo creo que la economía, bueno, como muchas de las áreas de la administración federal, no se manejan con el titular del área. La salida de Poncho Romo del gabinete no es precisamente porque tuviera margen de maniobra, sino porque el margen de maniobra cada vez se lo restringía más el presidente, dejándolo mal ante quienes él hacía la tarea de intermediar, que eran los empresarios. Entonces, esto nació mal, en el caso de Romo, desde el principio, con la cancelación del aeropuerto, del Naim, otra cosa que no creo que haya cumplido el presidente, porque dijo que nos íbamos a ahorrar muy buen billete por la cancelación, otro de los 97 que es mentira, pero en fin, y desde ahí, Poncho Romo quedó mal ante sus interlocutores o ante quienes debía dar la cara, o iba a ser el personaje que iba a mediar entre los exabruptos de Andrés Manuel y las necesidades del segmento o del sector empresarial, que son importantes para la economía país.
Entonces, ahí tienes que el manejo de esa materia ha sido totalmente, pues algunos dicen errático, yo no diría errático, porque incluso en los términos macroeconómicos es bastante consistente, pero en la economía de bolsillo, como le podemos llamar, o la economía del ciudadano, difícilmente ha tenido una mejoría, porque esa famosa arenga máxima, verdad gritada por todos los vientos de primero los pobres, pues en la realidad no es así, ¿no? Si no, resulta que habría menos pobres en este país y las cifras indican exactamente lo contrario. Entonces, digo, siguiendo este esquema, yo digo, para mí es una conclusión inevitable y muy penosa, que resulta que los tres que él dice que no ha cumplido, pudiera ser la economía uno de ellos. Entonces, llevamos en esos tres no cumplidos dos temas de primer orden: seguridad y economía. Y yo digo que son los que siempre salen en todas las encuestas como la mayor preocupación de todos los encuestados, pero no solo en México, en cualquier parte del mundo. Y eso lo que te indica es, yo siempre he dicho que las encuestas son para tomar información que te lleve a tomar decisiones más adecuadas, orientar tus políticas más adecuadamente. Pues resulta que esa información ha sido totalmente desatendida en México, porque los rubros que menos resultado han tenido frente a la población son esos. ¿Y cuál sería el tercero? Pues yo decía que por la circunstancia particularísima que está viviendo México en la pandemia, pues yo creo que debiera ser salud, porque no creo que haya en materia de salud algo que pueda presumirse como debidamente atendido y como compromiso palomeado. Y no estamos hablando solamente del tiempo que corre en México desde el momento que empezó la pandemia, porque los problemas en materia de salud empiezan antes. Mencionábamos el programa pasado la renuncia de su director del Seguro Social, con una denuncia de que se estaba llevando mal la cuestión, la administración de la salud, o las políticas en materia de salud, preferentemente para los pobres. O sea, es decir, las instituciones públicas de salud no estaban haciendo su trabajo porque los criterios que de alguna manera pesaban sobre el ejercicio de sus recursos, pues eran más neoliberales, que es más o menos lo que dijo Germán Martínez al momento de renunciar. Es decir, que el recurso, en primer lugar, no podía manejarse como algo propio, como patrimonio propio del gobierno, porque el patrimonio de instituciones como el Seguro Social o el Infonavit son tripartitas, son del afiliado, del empleador y del gobierno. Entonces el gobierno no tiene libre disposición sobre esos recursos. Bueno, pues en materia de salud empezaron los problemas ahí, empezaron los problemas desde inicio de este sexenio en materia de adquisición de medicinas, en otorgamiento de apoyos. O sea, realmente se empezó a establecer desde comienzos de estos 2 años ya transcurridos del gobierno de Andrés Manuel criterios que abonaban en sentido contrario del fortalecimiento de la salud de los mexicanos, sino el desprecio de sus necesidades en materia presupuestal y en materia de disposiciones oficiales al respecto. Entonces, bueno, obviamente esto, unos criterios así, fueron agravados exponencialmente por la presencia de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿por qué? Así como un cuerpo, tú eres médico y bueno, además hasta los que no somos médicos lo terminamos de entender. Cuando tienes enfermedades previas o tienes comorbilidades que se les llama, es decir, en materia, hoy se está hablando de hipertensión, diabetes, etcétera, es más fácil o más grave la afección o la afectación si contraes el virus. Bueno, pues lo mismo le pasó a la salud pública en México. Tenía problemas y cayó el virus. O sea, había problemas de criterio, había problemas de asignación presupuestal, había problemas serios en materia de visión de política pública en materia de salud, y nos cae la pandemia. Pues obviamente el resultado era esperable, a menos que cambiara drásticamente la línea de quien conduce este país,
A menos que cambiara drásticamente, era esperable que los resultados presagiaban malos. Y lo malo es que nos quedamos cortos. No fueron malos, fueron pésimos. Fueron pésimos y todavía sigue el triunfalismo al hablar del éxito del manejo de la pandemia, Gerardo. O sea, a ver, un titular de la pandemia o un encargado del despacho en materias de la pandemia, como Hugo López-Gatell, sigue ahí después de 110,000 muertos cuando dijo que 60,000 sería un escenario muy catastrófico. Imagínate que contratas un constructor, todavía va a la mitad de la construcción y ya consumió el doble de todos los recursos que iba a consumir, ¿no? Pues así está. Estamos de alguna manera a la mitad de la pandemia y resulta que ya estamos al doble de muertos de los que él presagiaba como un escenario muy catastrófico. Entonces, a ver, en materia de salud estábamos mal y porque estábamos mal y no quisieron los responsables de la salud en este país, específicamente López Obrador, no López-Gatell. López-Gatell es solo la cara para quitarse responsabilidad del presidente, para que si le llegan a inculpar por negligente, por no haber promovido el uso del cubrebocas y que por eso se murieron tantos mexicanos, él pueda seguir diciendo, yo no uso el cubrebocas porque la pandemia está en manos de los científicos y ellos me recomiendan que no es necesario usar. Como lo sigue diciendo hasta hoy, porque él sabe que eventualmente en el futuro él puede ser imputado de responsabilidad por la muerte de tantos mexicanos. Entonces resulta que estamos todavía en una parte de la pandemia con 110,000 muertos que son producto de una irresponsabilidad, de unos malos criterios con los que el sexenio empezó en materia de salud. Entonces ahí tienes rápidamente, Gerardo, siendo de alguna manera ingenuos o benévolos, como quieras llamarlo, con el presidente, de 100 compromisos cumplió 97. Híjole. Oye, Luis, pero espérate, ya dijiste casi salud, economía y seguridad. Híjole, si solo estos 3 no hubiera cumplido y los otros 97, que no sé cuáles son, pero he puesto como ejemplo algunas de las cosas que dijo y no cumplió, si solo estos 3 no hubiera cumplido, digo, perdón, las 3 principales responsabilidades del presidente incumplidas y desastrosas con los resultados que numéricamente se pueden exhibir, y el presidente va a su evento en Palacio Nacional a presumir que cumplió 97 de 100, al triunfalismo de los viejos priistas. A ver, a mí de veras que me horroriza esa falta de vínculo de lo que dice con la realidad que estamos viviendo en México. Esa expresión permanente de que tiene otros datos. Híjole, lo único que cada vez queda más claro es que los otros datos es la mentira. La realidad es la que no quiero aceptar porque me implica irresponsabilidad, me implica eventualmente hasta procesos judiciales en el futuro. Obviamente, hoy, ¿quién lo va a cuestionar o quién lo va a poner en un proceso jurídico como eventual culpable de algún ilícito? Pero después, esto puede haber. De lo mismo que él acusaba a gobernantes anteriores, él ha incurrido y con peores resultados. No querían demandar, y algunos hasta demandaron a Felipe Calderón por el número de muertos. Hoy tenemos más. Entonces él sabe que todas esas cosas pueden llevar a acusaciones posteriores y él quiere deslindarse de toda responsabilidad. Por eso en materia de salud, dice López-Gatell, me dice que no tengo que usar el cubrebocas, ¿no? En materia de los muertos, yo no hago guerra contra el narcotráfico, yo no los estoy disparando. Ah, bueno, entonces resulta que los muertos no solo sucedían por disparos de las instituciones armadas mexicanas, sino por disparos entre delincuentes, a delincuentes o a inocentes.
Eso no importaba. Entonces resulta que hoy, en materia de violencia, es este país más violento y es uno de los grandes compromisos que asumió Andrés Manuel en campaña cambiar. Antes de, ¿cómo se llama? Pues creo que se está olvidando, creo que uno un poquito más importante también, pero antes quiero agradecer a nuestro amigo José Luis Alvarado que nos dice, eres bueno para criticar, no eres pariente de Loret de Mola. Gracias a don José Luis Alvarado que, oye Luis. No sé si te lo dijeron a ti, porque si me lo digo a mí, creo que no es yucateco el que lo dijo, porque creo que saben que en la historia el apellido Correa y el Loret de Mola se enfrascaron en un asunto electoral muy importante en la historia política de Yucatán, que fue la competencia por la gubernatura en 1969. Pero bueno. Eso me da risa que, como dices, oye, bueno, en fin, gracias a don José Luis Alvarado de todas formas por su comentario. Pero, bienvenido, Luis, claro. Hay un tema se agradece el interés que tienen por este programa, incluso hasta los que nos insultan. Hombre, yo a veces les pongo gracias por vernos. No le puedo responder el insulto porque no soy igual, pero sí les agradezco que nos vean, les agradezco que sigan los programas, en fin. Pero hay un tema, Luis, hay un tema interesante que creo que es algo que se llama, corrupción. Y para eso le voy a pedir al productor que ponga este videito, porque de verdad está interesante y para hablar de los amiguis, de los familiares. A ver, Fer, pon por favor el video. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan, mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa. Bueno, es que yo ya no sé si ese queda entre los 97 o entre los 3 o siquiera está fuera de los 100. No lo sé, porque ciertamente fue uno de los temas recurrentes y más significativos a la hora de mover electores que depositaran su confianza en Morena y específicamente en Andrés Manuel para cambiar este país. Creo que uno de los mayores dolores que tienen los mexicanos es precisamente el relacionado con la corrupción como síntoma de un mal gobernante que ha habido, un mal gobierno que ha habido en este país y que lo que tenga de dolor personal, de falta de oportunidades, de falta de acceso a satisfactores y demás, es culpa de gobernantes corruptos que ha habido en este país. Bueno, ahí están las palabras ya del gobernante, porque Andrés Manuel le vimos decir muchísimas cosas cuando él era candidato opositor, pero resulta que, como yo he dicho en otras ocasiones, Andrés Manuel quiere seguir jugando ese papel de opositor, del único opositor del país, y se atreve a decir, qué bueno que se atreva, a decir este tipo de cosas, porque está tratando de jugarle al opositor al pasado de México. Pero como he dicho en otras ocasiones y hemos comentado, Gerardo, la realidad le juega chuecos a sus afirmaciones, porque resulta que esta afirmación, que acaso solo era aplicable a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Salinas, a Cedillo, a Fox, o resulta que también como el PIB hay que borrarlo del mapa porque eso ya no es aplicable hoy, porque no se le puede aplicar a Pío, porque no se le puede aplicar a Felipa, a su prima. Resulta que ahora la corrupción se vale porque son distintos.
Ahora resulta que la asignación sin licitaciones se vale porque no son el PRI o el PAN. Ahora resulta que los que están a favor de Andrés Manuel les llenan los ojos la mentira y ya no están en contra de la corrupción, sino entre la corrupción del otro. Mira, yo en esto del video y la aparición de Felipa y demás, me topé comentarios en las redes sociales que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, había uno que decía, qué barbaridad, Loret, cómo hoy sí hablas de los contratos de Felipa y no hablabas de que tenía contratos con Peña Nieto. Entonces resulta que parece ser que hay amlistas, hay amlovers, que están dispuestos a creer o a aceptar la corrupción actual porque alguien no denunció la corrupción pasada. Cuando realmente no es así, hombre. A ver, la estafa maestra, por ejemplo, es denunciada en el sexenio de Peña Nieto. Los gobernadores que cayeron a la cárcel, y no estoy alabando a Peña Nieto, estoy diciendo que las críticas que se hacían, no es cierto que antes no se hacían. Y ahora resulta que tiene que ser Loret el que denuncie o el que diga o el que informe que hay corrupción dentro del gobierno y dentro de los familiares del presidente, porque la secretaria de la Función Pública tiene otra tarea, como yo he dicho, es la expendedora de certificados de buena conducta. Ella no está para perseguir a los delincuentes de este gobierno, no está para perseguir las irregularidades que cometan funcionarios de este gobierno. Caray, ella está para otorgar certificados de buena conducta de los de la familia. Entonces, difícilmente en materia de corrupción se va a poder combatir si en el poder se protege a los suyos. Hombre, yo no quiero hablar como siempre trato, porque luego dicen que antes no se decía nada. ¿Acaso no se acuerdan cómo se cuestionó que al entrar el gobierno de Vicente Fox nombrara a Pancho Barrio como secretario de la Función Pública y diera una declaración de que ahora sí iban a caer los peces grandes y ni siquiera guppies cayeron? ¿Cuánto no se criticó eso? Bueno, estamos en una nueva edición de gobierno. Estamos apenas a 2 años de inicio del ejercicio de un gobierno que iba a cambiar todo eso. Y resulta que estamos viendo la repetición magnificada de todo eso que iba a desaparecer de la escena nacional. Entonces resulta que en una evaluación así a vuelo de pájaro, comentando estas cosas en un ratito en Facebook, Gerardo, podemos llegar a la conclusión de que pues estábamos mal y hubo muchas razones para que tantos millones de mexicanos votaran por cambiar eso, votaran por Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel le está quitando la razón y está demostrando que él sí podía ser peor. Don Luis Correa, gracias. El presidente de México tiene toda la información. ¿Es cómplice o se hace la vista gorda? Hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.